Enrique Sims, El Señor de los Venenos, quinta parte, capítulo 7, Entre tinieblas. Primero le cortaron el teléfono en su hermoso departamento con vista a la playa en la ciudad de Viña del Mar. Le siguió la luz y posteriormente el agua. El gas, inexplicablemente, se atrasó y recién fue cortado cuando ya Sims había abandonado la ciudad para trasladarse a una pensión en Plaza Italia, arrendada por su amigo Donald. Mientras permaneció en Viña del Mar, algunos días sin comer y bebiendo mucha agua, como había aprendido en sus días juveniles en la calle, Sims mantuvo un firme combate con la culposa idea que lo asediaba en el sentido de hacerlo absolutamente responsable de su propia caída. Si bien el porcentaje de odio y rencor que descargaron sobre él tipos que habían sido sus aliados y hasta sus amigos correspondía con exactitud a esa sospecha que tienen muchos argentinos que visitan Chile, de que casi todo chileno es un traidor potencial de un argentino. La mayoría de aquellos desastres pudieron ser evitados, manteniendo una actitud más fría y unos modales más razonables. Los excesos verbales producidos por la ingestación continua de cocaína lo fueron acorralando hacia ese exilio que lo dejó marginado de cualquier oportunidad. En la pensión de Plaza Italia, con un presupuesto de monedas, en una de las peores noches de su vida, se enteró de que su madre había muerto el día anterior. Durante semanas había recibido mensajes que le informaban que la anciana deseaba despedirse de él y que hasta el último momento reclamaba su presencia. La muerte de su aún más anciano padre 3 meses después no lo afectó tanto como la desaparición de aquella buena señora, que durante toda la vida lo había amado despiadada e incondicionalmente. Durante todos aquellos meses de pobreza absoluta, podría haber intentado viajar a visitarla, pero comprendía que en tal caso jamás podría regresar a Chile. Es un mecanismo siniestro el que se cierne sobre el alma de muchos inmigrantes. Se niegan a volver desde el fracaso absoluto. Buenos Aires es una mala ciudad para el dolor y la mayoría prefiere convertirse en mendigos en Taiwán antes que regresar. Durante varios días, la pena de aquella desaparición sumergió su conciencia en una oscuridad cerrada, a la que casi consiguió llevar a su mínima expresión, mientras no cesaba de llorar y de autolacerarse. Sabía perfectamente que su madre ya no existía y que por lo tanto todo dolor o reclamo habían desaparecido definitivamente del cosmos como él jamás hubiese existido. Pero también sabía que el lamento de su madre podía quedar ácido a los cimientos oscuros de su propio inconsciente y operar ahora sobre su destino con una metodología invisible. Gracias a la comprensión de Blue y Johnny, obtuvo un crédito de cocaína que jamás pudo pagar y utilizó aquella sustancia por primera vez para anestesiar el dolor, para ahuyentar los presagios de mayores desastres, para involucrarse forzadamente en un nuevo intento por emerger de las ruinas. Cuando recibió el importe de la devolución anual que el Estado realiza a todos los contribuyentes, arrendó un departamento en Villa Portales, detrás de la estación central, un barrio aislado y abandonado. Pero al mes de estar instalado allí, sin trabajo ni promesas de conseguirlo, nuevamente comenzó la rutina de los cortes de luz y de agua. Se había formado una cadena de manos amigas que le traían comida o monedas que lo ayudaban a sobrevivir. Pero aquella ayuda empeoraba la situación, ya que no le permitía endurecer su postura ante la fatalidad. Cada vez que le traían comida, al otro día tenía más hambre y comenzaba a exigir a sus benefactores que mantuviesen su alacena llena. O comenzaba a utilizar estrategias de víctima o sobreactuando su sufrimiento y exagerando las penurias.
El hecho de permanecer largas horas en la oscuridad, solo iluminado por la luz de la vela, aguardando el amanecer, aumentaba aún más su afán dramatizador. Creo que muchos asesinos y suicidas empiezan por representar actoralmente el desenlace tímidamente deseado. Imitan tan bien el acto que no están convencidos de realizar que, finalmente, casi sin proponérselo, lo cometen siguiendo el modelo de sus fantasías. Sims estuvo cerca de construir una buena escena suicida durante el transcurso de aquellos meses. Para colmo de males, su departamento era asediado día y noche por los dueños, que querían cobrar los alquileres atrasados y lo amenazaban con todo tipo de violencias físicas o legales. Cuando murió su padre, desgraciado suceso del que también se enteró telefónicamente, tuvo la crisis que quizá lo salvó de llegar a la peor de las caídas. Pero, ¿dónde queda el fondo de una caída? Durante el transcurso de su vida consciente había vislumbrado la innumerable cantidad de pequeñas desgracias que conformaron su estado de permanente sufrimiento, casi como si el placer hubiera sido una adaptación al dolor. ¿Qué había conseguido con aquella estrategia de evasión que lo había llevado a quedarse solo, lejos de su familia original y sin jamás pergeñar el plan de una nueva? Esa noche vendió unos cuantos objetos de valor que aún le quedaban de su reciente época de prosperidad. Se compró un par de papeles de cocaína y una botella de whisky, y salió a que la calle se lo devorara de una vez por todas. No había escape, jamás se debía atrever a regresar a Buenos Aires en esas condiciones, cuando además sus padres eran ya fantasmas recorriendo los pasillos de su memoria. Mientras se acercaba a la estación central bebiendo largos tragos directamente del cuello de la botella, comprendió que el peor de los males es ir preso, así que ocultó las botellas en unos pastizales de la Villa Portales. La estación central lo azotó con sus incordios nocturnos. Todas las estaciones guardan tras su apariencia tranquila las historias más densas y despreciables. Al rato, llorando intermitentemente, apenas controlando su andar, fue cercado por una pandilla de muchachos salvajes. Lo rodearon como suelen hacerlo los chacales cuando merodean a una presa fácil. Sims alcanzó a ver una botella rota y también la punta de una navaja apenas insinuada en la mano de uno de los muchachitos. Siempre había sentido intenso miedo en situaciones similares. En la barra de Guaratiba, un pueblo de pescadores cercano al Río de Janeiro, muchos años atrás, su cabaña había sido asaltada por una manada de negros encapuchados dispuestos a matar a todos los hombres de la casa. Y él se sintió tan aterrorizado, tan humillado por el miedo que se arrojó por una ventana, rodó por una heladera y dejó abandonados a su suerte a los demás habitantes de la cabaña. Ahora, por primera vez, sentía un gran alivio. ¿Qué más podía pasarle? ¿Que le cortaran la cara? ¿Que lo apagaran de un certero tajo? Se entregó a los muchachos que empezaron a empujarlo hacia la zona más oscura del lugar. Lo revisaron bruscamente sin encontrar más que algunos pocos pesos. Repentinamente, uno de los muchachos dijo: ¿Usted no es el tipo que salía en la tele? Tengo una botella de whisky y escondida por aquí cerca, respondió Sims. Este es el tipo que hizo la biografía de los tres, exclamó excitado el muchacho que lo había reconocido. Es un tipo choro. La hostilidad se transformó en un abrazo protector y esa noche terminó con sus nuevos amigos cantándole a la luna, bebiendo de la botella y jalando los restos de los papelitos que casi todos ocultaban en sus ropas. Esa noche fue casi feliz hasta el amanecer. Mientras se quedaba dormido cerca de las escaleras del edificio de su casa, creyó comprender que estaba en manos de un destino muy peculiar, que era inútil intentar escapar de esos designios. ¿Qué era lo que había perdido en realidad? ¿La amistad de tipos realmente despreciables como el Rumpi o el Pato Fernández? ¿La suerte de permanecer a una secta de corazones innobles
que acumulaban dinero y éxito como si el mundo se tratara de una comilona en la que ellos se apoderaban de las vidas ajenas como si fueran manjares. Era el éxito, el bienestar económico, el reconocimiento de sus supuestos pares en la profesión, lo que había salido a cazar en el mundo cuando empezó a trabajar en esas lides. Había ido a Chile a jubilar sus ansias o a renovar los bríos de sus desesperadas convicciones. Por supuesto, al otro día, las preguntas lacerantes del hambre lo instalaron nuevamente sobre el auténtico mapa de sus desgracias.